Grabada. Hola, Pancho. Hola, hola. ¿Está sin micrófono? Su audio. Saludar nuevamente a Ignacio Vázquez y a Marcelo Rojas de nuestra Secretaría. Gracias también por todo lo que se hizo el año pasado y poder trabajar. Los colegas ya están saludados. Y en nombre de Dios, la patria, se abre la sesión. No veo conectado al ministro, pero estuvimos hablando con el ministro Osa, que también va a exponer en este proyecto. Ahí lo veo con su equipo. El ministro del Interior también está ahí con su presentación. Y Ignacio, la cuenta, por favor. Presidente, para el día de hoy no tenemos cuenta y correspondería entonces entrar en la tabla para que consigna para el día de hoy el estudio o continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal relativas al delito de incendio. Estos son los boletines refundidos números 13.716.07 y 13.719.07. La Secretaría oportunamente en el mes de septiembre y luego en el mes de noviembre le envió a sus señorías copia de las respuestas recibidas de la Corte Suprema y del Ministerio Público a propósito de consultas que se hicieron respecto de este asunto a esos organismos y en el día de hoy en todo caso se volvió a reenviar esas respuestas y eso, presidente. Perfecto, gracias Ignacio. Para comenzar la discusión y espero la votación del proyecto, porque estamos con discusión inmediata, le doy la palabra ahí al ministro de Interior y Seguridad Pública. No distingo todo su equipo, ministro, pero usted los presenta para los efectos de... veo al subsecretario, según lo que puedo distinguirlo detrás de esas máscaras. Ahí está. Mucho gusto, subsecretario. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Por supuesto, también saludar a los senadores y senadoras que están conectados. Estábamos escuchando ahí una entretenida charla inicial entre el senador Buenchumilla, ¿cierto?, e Ignacio Vázquez con respecto a la literatura, así que tomamos nota de varios libros que recomendaron y autores, así que muy buena la previa. Bueno, lo primero, presidente, quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo la puesta en tabla de este proyecto, que para nosotros es muy importante, ¿cierto? Tal vez emblemático dentro de la agenda de seguridad del gobierno. Y también a los autores de la moción con que fue refundido el mensaje que envió el presidente de la República, los senadores Francisco Chauván, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro y Jorge Pizarro. Señor presidente, también quisiera abordar ¿cierto?, los fundamentos jurídicos de este proyecto y sin perjuicio de lo que pueda profundizar más adelante el subsecretario Gali, que nos acompaña acá. Es importante destacar que a lo largo de su tramitación se han señalado diversos profesores, por ejemplo expertos en derecho penal como Jean-Pierre Matus y Jaime Couso, además del Ministerio Público y las policías, ¿cierto?, en donde todos coinciden en que la normativa actual que regula los delitos de incendio se encuentra desactualizada, producto de la época en que fue redactado el Código Penal, ¿cierto?, 1874, y señalan que efectivamente hay un vacío legal respecto a los incendios ocasionados a vehículos motorizados con o sin personas en su interior. Por ello, se trabajó en un texto de consenso entre el Ejecutivo, los parlamentarios y los expositores, el cual se aprobó en general y en particular por la Comisión de Seguridad Pública de esta corporación y que esta comisión ha podido estudiar en algunas sesiones anteriores. Quisiera entonces referirme a algunos aspectos en específico del proyecto que son especialmente significativos para nosotros. El primero es que la propuesta actualiza y perfecciona los diversos tipos penales de incendio, incorporando a los vehículos motorizados, tal como lo mencioné, no está contemplado, y otros bienes e instalaciones que no eran contemplados, ¿cierto?, en la época de dictarse el Código Penal. Además, para precaver el paso del tiempo o la casuística, se agregan nuevas circunstancias, ¿cierto?, que pueden no quedar comprendidas por la norma, y también se han incorporado en el artículo 474 el concepto de u otro, comillas, u otro
lugar, medio de transporte, instalación o bien cualquiera, cierre comillas. De modo de evitar futuras interpretaciones restrictivas respecto a la aplicación de este artículo, cuya esencia, tal como se ha dicho, ¿cierto?, es aumentar la sanción en virtud del resultado de muerte, que para nosotros es algo tremendamente relevante, además de las lesiones graves o mutilaciones ocasionadas, ¿cierto?, a una o más personas que se encontraran en el interior de dicho bien, instalación o lugar, y cuya presencia se pudo prever. Finalmente también queremos destacar la modificación del artículo 268, que actualmente sanciona a quien mediante violencia o intimidación retenga o tome el control de un vehículo de transporte público de pasajeros para ampliarlo a todo vehículo motorizado. Nos parece tremendamente relevante hacer esa ampliación. Además, creemos que estas modificaciones, acordadas tanto con expertos como con instituciones, son una buena base para el trabajo en particular que esta comisión puede realizar. Desde ya, por supuesto, presidente, manifiesto toda la disposición para que podamos realizar un trabajo estrecho con todos los miembros de esta comisión, con quien quiera, digamos, por supuesto, tener este tipo de trabajo con nosotros y poder seguir perfeccionando el texto y alcanzando los consensos necesarios para poder despachar con sentido de urgencia este proyecto. Además, quisiera también señalar, presidente, que este proyecto ha sido conocido como Juan Barrio, como todos lo conocen de manera cierto más popular, y que justamente es en memoria de un trabajador del transporte de carga que murió por incendio de su camión en donde se encontraba pernoctando. En este caso, señor presidente, debe ser objeto de una condena clara. Aquí no hay espacio para tener ambigüedad en esta discusión. Yo creo que efectivamente que una persona muera en este contexto pernoctando su camión es de la máxima gravedad por supuesto las causas de las quemas de camiones en la región no pueden ensombrecer lo que hay en el fondo, ¿cierto? Cuando una persona muere en esta característica, lo hemos dicho públicamente, las causas sociales, las reivindicaciones de pueblo originario no tienen nada que ver con la violencia y así esperamos que se exprese públicamente por distintos actores. De la reunión que tuvimos con la presidenta del Senado y con todo lo que finalmente salió ahí al final, que desvirtuó un poquito el mensaje, ella misma reconocía y nosotros valoramos cuando dicen que separar las cosas, ¿cierto? Separar las causas de pueblo originario, la causa mapuche, de lo que es la violencia desmedida como ocurrió con Juan Barrio. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir aportando en esta materia y, por supuesto, importa de sobremanera que el Estado, todos nosotros finalmente como autoridades públicas, pongamos nuestro máximo empeño en que esto no vuelva a ocurrir. Y para ello, el avance de este proyecto creemos que es, por supuesto, muy relevante en cuanto a sus conclusiones también finales y ojalá, ¿cierto?, como futura ley de la República de Chile. Por lo tanto, finalmente, presidente, vuelvo a reiterar nuestra voluntad de avanzar con la comisión mediante un trabajo estrecho y con sentido de urgencia, pero también pedirle a usted, presidente, y por su intermedio a la comisión, que logremos consensuar los objetivos y las propuestas en el más breve plazo para el pronto despacho de este proyecto. Presidente, muchas gracias. Gracias, ministro, por la exposición. Antes de dar la palabra a los colegas, le pediría a Ignacio que nos señalara también para registro el estado en que se encuentra el proyecto y nos pongamos de acuerdo cuál es la forma de discutirlo y votarlo. Y también los plazos que tenemos también, si le pido precisión ahí también, Ignacio, en atención de la discusión inmediata que le ha puesto el Ejecutivo. Sí. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de ley está con discusión inmediata, como está señalado, se hizo presente la discusión inmediata el día martes, por tanto son 6 días con que cuenta esta comisión para poder despachar esta iniciativa. Estamos dentro de plazo, por lo mismo. Corresponde, en primer lugar, votar la idea de legislar en la materia, una vez que esta idea sea aprobada, si es que lo es, correspondería entonces comenzar el análisis de la discusión en particular, es decir, el articulado ya propiamente del proyecto.
Perfecto, gracias Ignacio. Estimados colegas, entonces, ¿les parece si ponemos en discusión la idea de legislar, teniendo en consideración la fórmula y nos adentramos luego en el articulado del proyecto? Recordar que estamos convocados hasta las 12, tenemos también que ver el proyecto de Brazalete en el caso de violencia intrafamiliar, que también había consenso de que íbamos a votar ese proyecto sin discusión en contra para provocar la comisión mixta, algo que hemos conversado con el Ministerio de Justicia y con la presidenta del Senado que iniciaba esa discusión. Entonces, sin perjuicio de poner en votación, pongámonos de acuerdo, colegas, en el procedimiento de despacho de este proyecto. Ofrezco la palabra. Senadores y senadoras. Presidente. Pancho, adelante. Presidente, bueno, yo formo parte también de la Comisión de Seguridad, donde estudiamos este proyecto y lo analizamos en forma detenida. Y se dan estas cosas de esta duplicidad que puede darse muchas veces entre distintas comisiones cuya competencia está prácticamente superpuesta. Yo siempre entendí que la Comisión de Seguridad tenía que ver más bien con objetivos políticos respecto a la seguridad, de políticas públicas, y nuestra comisión más bien con materias jurídicas, digamos, respecto al tema. Yo personalmente, presidente, tenía una prevención respecto de este proyecto, respecto de un agravante que se proponía, pero esa no fue aprobada en la Comisión de Seguridad, y en los términos en que está aquí el proyecto, yo personalmente, presidente, estoy en condiciones de despachar el proyecto, de aprobarlo en general y en particular. Es mi posición, naturalmente que yo respeto la posición que puede tener cada una de las señoras y señores senadores para examinarlo y dar una vuelta al proyecto, por supuesto, pero yo adelanto desde ya, digamos, que estoy en condiciones de votar favorablemente el proyecto, y a lo mejor ese elemento de juicio puede servir como para despachar este proyecto, y con la recarga de trabajo que tenemos en la comisión puede servir para que avancemos. Es un elemento de juicio que yo coloco, presidenta, a disposición de la comisión. Gracias, Francisco. Agradezco su opinión porque además usted es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que es el antecedente donde se dio este proyecto. Si le parece, estimados colegas, pongamos en discusión en general el proyecto para luego proceder a la votación en particular de su articulado. En votación, Ignacio. Gracias, señor presidente. El señor presidente somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora señora Ebensperger. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Guanchumilla. A favor. Presidente. Señor secretario, yo me voy a abstener en esta discusión. Resultado de la votación, señor presidente: 4 votos por la afirmativa y 1 abstención. Aprobada la idea de legislar. Pasamos entonces a ver el articulado. Señor presidente, la Secretaría ha preparado un comparado. Si usted gusta, podemos compartirlo en pantalla. Perfecto, perfecto. Ahí está, señor presidente. Me permito recordarle que
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento debe pronunciarse sobre el texto que fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública. En consecuencia, nuestra Comisión de Constitución debe focalizarse en la tercera columna de nuestro comparado. Perfecto. Démosle lectura. El texto es el siguiente. Proyecto de ley, artículo único. Modifícase el Código Penal en los siguientes términos. Numeral 1. Reemplázase en el inciso primero del artículo 268 sexies la frase vehículo de transporte público de pasajeros por vehículo motorizado. Perfecto. Creo que está... Presidente, ¿vamos numeral por numeral o prefiere que hagamos una lectura completa del texto? No, vamos con numeral por numeral, si yo creo que es claro la referencia que se hace, y claramente acá se está incorporando el concepto de vehículo motorizado como un concepto más moderno del detalle que tenía nuestro Código Penal. Presidente. Sí, Pancho, adelante. Sucede, presidente, que este artículo 268 sexis fue incorporado a propósito de la violencia en los estadios, que se producía, digamos, en época no muy remota, sino que hace, no sé, 10, 15 años atrás. Y entonces ahí sucedía, digamos, que las barras bravas, como se le llamaba, tomaban las micros que transportaban a la gente que iba a los estadios, etcétera, ¿no? Y entonces ahora con el transcurso de los tiempos hemos visto que lo que está de moda no es tanto eso, sino que son los portonazos y otros delitos relacionados con eso. Entonces por eso que se amplió el sentido del 268 sexy para no solo los vehículos de transporte público de pasajeros, sino que también el concepto más amplio de vehículo motorizado. Y en ese sentido fue acogido en la Comisión de Seguridad. Eso es, presidente. En votación. Señor presidente, somete a votación el numeral 1 del artículo único del proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Buenchumilla. A favor. Presidente. Voy a abstener. Resultado de la votación, presidente. 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado el numeral 1. Numeral 2, señor presidente. El numeral 2 reza como sigue. Sustitúyese el inciso primero del artículo 474 por el siguiente. Artículo 474. El que incendiare edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, de almacenamiento o transporte de combustible, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Se ofrece la palabra. Presidente. Adelante, Pedro. Puedo hacer una consulta por su intermedio al Ejecutivo y desde ya hacer un planteamiento. Yo, en general, en materia penal, no soy muy partidario de estos tipos penales que suelen citar ejemplos o definir determinados lugares respecto de la comisión o no de un delito, por la sencilla razón de que si nosotros dejamos fuera un lugar, se puede entender que ese tipo penal no necesariamente se aplica en la comisión del delito. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es qué bien jurídico están queriendo tutelar con esta modificación en el delito de incendio, porque dada la enumeración que se están haciendo, uno podría entender que se excluyen otros lugares que también debieran estar en esta lista. Entonces, en eso yo, más que este tipo de enumeración que se está haciendo, propondría que fuera un texto más genérico, de forma tal de que pudiera quedar a interpretación de los tribunales respecto de si procede o no la aplicación del 474.
Porque, por ejemplo, digo lo siguiente, en este caso se incluyen instalaciones sanitarias y de distribución y generación de energía eléctrica. Que uno, claro, entiende la importancia de ambas, pero uno se podría preguntar legítimamente ¿y por qué quedan fuera las de telecomunicaciones, que también son importantes? Es porque el legislador no quiere que se aplique el 474 en el caso de que se produzca el incendio en una instalación que guarda telecomunicaciones o en un data center y muere una persona. Entonces yo veo esa dificultad respecto de la propuesta de redacción. Si bien es cierto, el 474 original del Código Penal puede haber presentado algunos problemas de interpretación, creo, a mi juicio, que tiene una redacción bastante más limpia que la que se está proponiendo por el Ejecutivo en esta norma. Eso como una consulta, presidente, antes de votarlo. Me parece interesante, suscribo la misma prevención y sería importante, salvo que algún otro colega tuviera la inquietud, poder escuchar al Ejecutivo o quien disponga de su equipo ministro. Presidente. Rodrigo, perdón. Yo, considerando un avance esta redacción, también tiendo a tener esa misma prevención que hacía el senador Araya, porque acá lo que, en definitiva, el legislador está queriendo hacer es evitar el delito de incendio o sancionar gravemente al que provoque un incendio con resultado de muerte. De eso se trata el 474. El que provoque un incendio y ese incendio provoque una muerte va a tener sanciones, una sanción penal altísima. Vuelvo un poco a lo mismo. Esta formulación, yo no soy experto en derecho penal, pero esta formulación versus, yo hubiera dicho simplemente, el que provoque un incendio con resultado de muerte recibirá la pena tal y tal y tal. ¿No es eso mejor que esta formulación? Yo también abro la pregunta sin oponerme a la redacción que está, pero para no dejar fuera nada, y dado que lo que estamos queriendo sancionar y evitar es esto que se está transformando en una especie de moda, de que me molesto por algo y me pongo a incendiar cosas, municipalidades, camiones, lo que sea. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, dejo también abierta esa pregunta, presidente. Señor presidente. Sí, Ignacio, antes la senadora Ebensperger. Sí, yo compartiendo también que cuando se enumera o se dan ejemplos, siempre surge la duda de qué pasa cuando hay cosas que no están en esos ejemplos, pero mi consulta es si esa generalidad no se da cuando se señala u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien cualquiera. ¿No está en esa redacción la generalidad que se busca? Esa es mi consulta. Gracias, presidente. Gracias. Yo creo que está planteada la duda, y Ignacio, y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, solo para recordarle e ilustrar a sus señorías, cuando los profesores penalistas fueron consultados respecto de esta norma, hubo 12 cuestiones que mencionaron. Primero, que esta enumeración es concordante con la Ley de Control de Armas. Y en segundo lugar, que, como acertadamente señala la señora Ebensperger, donde dice o bien cualquiera, hay una extensión del concepto, pero ellos fueron partidarios de hacer una precisión aquí y en vez de decir o bien cualquiera, es decir o bien semejante, puesto que plantearon que la expresión o bien cualquiera es ajena o extraña a nuestro Código Penal o a nuestros criterios penales. Interesante precisión, Ignacio, para tenerla a la vista al momento de la votación. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre este punto. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y saludar a la comisión. O sea, el ministro tuvo que salir en una llamada urgente. La verdad es que ya me ahorró parte de las palabras, me las ahorró el secretario, presidente, porque efectivamente esto fue una discusión que sostuvimos con los abogados penalistas que estaban apoyando el trabajo de la comisión, pero quiero ir al fondo, más allá de la redacción misma, el fondo que plantea el senador Araya, que cuál es el bien protegido
en este tipo penal, y si es que se perfecciona o se mejora, si usted quiere, la protección de los bienes jurídicos a través de esta nueva redacción, o se le estrecha o se hace más confusa. La verdad, presidente, es que la doctrina penal en materia de incendio, el incendio es un delito pluriofensivo y en parte de daño, pero en parte de peligro. El delito de incendio en primer lugar pena el daño producido por el fuego, pero en segundo lugar el peligro a que se expone los bienes y también las personas como consecuencia de la imposibilidad de controlar el fuego, y eso lo hemos visto en la práctica miles de veces. Los fuegos, particularmente los fuegos, los incendios forestales, son de una posibilidad, de una capacidad de control bastante reducida, y en este caso el peligro es bastante más concreto, presidente. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo son vehículos en que puede causar la muerte de personas. Son lugares donde hay personas o pueden haber personas, y por lo tanto lo que hace este tipo penal es aumentar la sanción, aumentar la reprochabilidad social hacia el incendio provocado en lugares que pueden generar mayor peligro para las personas. Y en este caso un peligro concreto que se materializa, porque el tipo, fíjese usted, es que aquel que incendió en un lugar determinado causando la muerte de una o más personas, cuya presencia se pudiera prever. Es decir, estamos diciendo que anticipándole, ¿no es cierto?, la figura típica al autor, para asegurarnos que se representó el resultado dañoso. Si usted lo piensa en doctrina penal, presidente, aquí la persona, lo que va a tener que probar el fiscal es que al momento de incendiar el edificio, el ferrocarril, la plataforma naval, el vehículo o lo que sea, la persona pudo prever que allí había la presencia de personas y terminó causándole la muerte. Y esto está relacionado, presidente, en el 14b de la Ley de Control de Armas y también con lo que es infraestructura crítica. Si usted piensa, presidente, es doblemente grave el causar un incendio en una infraestructura donde no solo se afecta a las personas que allí habitan o que allí están, sino además la interrupción de aquel servicio público a que está destinado ese inmueble, donde además se causa la muerte de personas. Es decir, creemos y coincidimos plenamente, presidente, en que esta aclaración o extensión de la descripción típica nos permite de mejor manera describir el tipo penal de tal manera que aquella persona que tanto tiene que representarse el hecho típico como aquellos que tienen que juzgarlo, desde la fiscalía perseguirlo y el tribunal juzgarlo, tengan claridad respecto de cuáles son los peligros que pretendemos prevenir a través de este tipo penal. Y por eso mismo, presidente, usted lo puede ver en la descripción típica. Hablamos de edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria de almacenamiento, transporte de combustible, distribución y generación eléctrica, portuaria y aeronáutica y ferroviaria, incluyendo trenes subterráneos y otros lugares. Es decir, estamos hablando de medios de transporte o lugares de infraestructura crítica donde el incendio que causa la muerte no solo afecta a la persona, no solo daña la infraestructura, sino además puede tener efectos sociales mucho más perniciosos. Y por eso creemos que además el agravamiento de la punibilidad está plenamente justificado, presidente. Eso en cuanto al fondo. Y en cuanto a la forma de tipificar, coincido plenamente con lo dicho por la senadora Lenzberger en cuanto a que además hay una cláusula que permite que cualquier otro bien también sea incorporado, siguiendo la misma lógica de los anteriormente descritos en cuanto a la posible afectación o el posible peligro. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Yo creo que se ha hecho claridad y, si les parece... Presidente. Pancho, Francisco Buenchumilla tiene la palabra. Mira, una última cosa. Primero, este artículo, tal como está en la primera columna, fue incorporado el año 1991, tal como está redactado, digamos, ese inciso que había fue reemplazado el año 1991. De esa fecha data, digamos, esta redacción,
y esta pena que aparece ahí, digamos, ¿no? Del año 1991. Lo segundo es que el 474 habla de otro lugar cualquiera, y entonces aquí se restringe no al lugar, sino que a un bien. No otro lugar cualquiera, con lo cual queda muy abierto, sino que se restringe a un bien. Pero la filosofía que había acá era colocar al día el tipo de infraestructura de grandes edificaciones donde hubiera mucha gente y donde digamos, la persona que comete el delito pudiera prever la presencia de esa gran aglomeración de personas, de grandes plataformas o edificios o de bienes. Y en consecuencia a mí me parece que esto quedaría mucho mejor si en vez de decir otro bien cualquiera, porque con eso ampliamos absolutamente a cualquier tipo de bien, tendría que ser o bien semejante. Entonces yo sugiero que pudiéramos cambiar la palabra cualquiera por semejante, tal como lo dijeron los profesores de Derecho Penal en la Comisión de Seguridad, y que no sé por qué se nos fue, digamos, haber colocado esa palabra y quedó como cualquiera, de la misma manera como aparece acá en el 474. Eso, presidente. Perfecto, perfecto, Francisco. Yo creo que esa es la interpretación que someteríamos a discusión. Presidente, ¿puedo hacer dos comentarios? Adelante. A ver, yo lo primero que hay que despejar es que aquí no estamos modificando la penalidad del delito. La penalidad sigue siendo la misma, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Lo que tenemos es una diferencia respecto de el lugar donde se aplicaría el tipo penal de incendio con resultado de muerte. Yo vuelvo a insistir en lo que dije, mi impresión es que es más limpia la actual redacción del 474 y claro, eventualmente uno podría incorporar los vehículos motorizados. Y vuelvo al tema porque en el caso del ejemplo que se señala que esto está en concordancia con la ley de control de armas, el subsecretario, que además también participa en la discusión que tenemos en la Comisión de Defensa con la modificación a la ley de control de armas, sabe que este ha sido un punto sumamente discutido respecto de la penalidad del porte de armas en ciertos lugares, porque al final del día lo que hace el legislador es una suerte de criterio para establecer a juicio del legislador dónde es más grave que se porte un arma para la comisión de ese delito. Y que siempre esto ha sido motivo de discusión, porque uno podría empezar con con ciertos lugares que acá son excluidos y que la ley de control de armas se encuentran excluidos, que uno podría estimar que también constituye la misma peligrosidad que otro lugar. Entonces, por eso yo lo que preferiría es que acá se agregara el vehículos motorizados. Lo segundo, hay que tener presente que el 474, si bien es cierto un delito pluriofensivo, el objetivo del 474 no es sancionar, o entre comillas, no es perseguir penalmente o tener como bien jurídico protegido las consecuencias del delito de incendio respecto de terceras personas en el caso de que no se produzca la muerte. Y de hecho, cuando uno mira el delito de incendio en general del 474 hacia adelante en el Código Penal, se va a dar cuenta que la situación que plantea el subsecretario, de que en el fondo lo que se busca proteger es que un incendio en una determinada infraestructura crítica que causa estrago también tenga una sanción mayor, eso hoy día no está contemplado en las normas del 474 y siguientes del Código Penal. Eso a mi juicio tendría que ser efectivamente una modificación distinta en el delito de incendio. La penalidad del incendio no está dada respecto de, entre comillas, los efectos que produce el incendio. Si uno mira el artículo, mira el 475, el 476, no hay una penalidad asociada al daño que se cause por el delito de incendio. La única, entre comillas, figura agravada tiene que ver con esto, porque en el fondo aquí lo que se produce al final del día es un concurso entre el delito de homicidio y el delito de incendio. Y aquí lo que optó el legislador es por una figura agravada. Pero lo que plantea el subsecretario, creo que eso a mi juicio debiera ser motivo de un tipo penal distinto, en el fondo las consecuencias del delito de incendio, y que además yo estoy disponible a que podamos hacer esa modificación, probablemente también en este mismo proyecto, que si ese incendio se causa en infraestructura crítica tenga asociada una pena distinta o mayor a las que aparecen en el resto de la regulación del delito de incendio y de otros estragos. Eso, presidente. Gracias, Pedro. ¿Me pedía alguien la palabra? No. Sí, adelante. Presidente, yo la verdad es que en cuanto a lo que planteaba el senador Buenchumilla, yo coincido. Ojo que tiene dos cláusulas un poco más abiertas. Dice u otro lugar
o bien, y después dice, si usted se fija, presidente, hace una descripción, el que incendiara edificios, bla, 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 u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien cualquiera. Entonces, el cambio respecto de bien semejante me parece razonable. La idea es que no sea un bien cualquiera, sino que de este tipo de bienes que estamos haciendo la descripción. Tiendo a coincidir en eso con el senador Buenchumilla. Respecto a la observación del senador Araya, presidente, tiene toda la razón. En este caso, la agravación de la pena está dada por el resultado extremadamente dañoso de causar la muerte, habiendo podido prever la existencia o la presencia de personas en ese lugar. Pero esto nosotros lo hicimos coherente, presidente, en el proyecto de ley, en el artículo que vamos a votar a continuación. Este mismo listado, y ahí sí se aplica la lógica, presidente, y era solo para mantener la coherencia de los textos, en el delito agravado del 475 número 1, en que nosotros estamos incorporando este mismo listado en ese delito, ese tipo de incendio. Y ahí sí, ahí no se produce la exigencia de que cause la muerte, sino que solamente en que hubiere personas. Ese es el único requisito que pone el tipo agravado del 475 número 1. Por eso, presidente, siguiendo la lógica del senador Araya, yo entiendo que cuando veamos el 475 número 1, ahí va a haber la agravación que tiene por haberse cometido el delito de incendio en estos lugares o bienes. Siguiendo justamente la lógica de lo que él planteaba, creo que con eso se satisface. Corríjame si no es así, por su intermedio, presidente, senador Araya. Senador Araya. Sí, presidente, si esa es la interpretación que le vamos a dar, yo no tendría problema en el tema, pero yo vuelvo a insistir, a mí lo que me preocupan cuando nosotros realizamos o escribimos tipos penales con descripciones de lugares, y ha ocurrido más de una ocasión que algún abogado creativo de la defensa suele señalar que el legislador ha preferido que sean estos y no otros los lugares de comisión de delitos, y como consecuencia de ello se podría producir un problema de atipicidad. Yo no quiero detener la discusión, pero yo vuelvo a insistir, en el caso del 474 actual, si uno le agregara simplemente la expresión vehículos motorizados, a mi juicio resuelve el problema, porque en el concepto de edificio, ahí se comprenden todo tipo de construcciones, casas particulares, infraestructura crítica, edificios públicos, entre otros, y no caemos en esta lista de que podría generar algún problema interpretativo. Pero, insisto, si con esa solución, y además el senador Buenchumilla coinciden que esto corregiría los problemas y no generaríamos algún problema de atipicidad con algún lugar, yo estoy dispuesto a lo que lo votemos y sigamos avanzando. Y yo creo que se resuelve la opinión la referencia que ha hecho nuestro secretario Ignacio. Entonces, si les parece, pongamos en votación la primera norma corregida por la sugerencia que hacían los profesores y continuamos con la votación. El señor presidente somete entonces a votación este numeral 2 con la sustitución de la palabra cualquiera por semejante, tal como se ha señalado por sus señorías. Senadora señora Gensperger. A favor con el cambio indicado. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Buenchumilla. Lo digo así calladito como lo dice Rodrigo. Dice a favor. A favor, presidente. A favor. Presidente. Abstención. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado el numeral. Continuamos. Señor presidente, a continuación corresponde ocuparse del numeral 3 del artículo aprobado por la Comisión de Seguridad Pública, que dice lo siguiente: reemplázase el numeral primero del artículo 475 por el que sigue. Primero,
cuando ejecutare el incendio en edificios, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, lugar habitado u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien cualquiera en que actualmente hubiere uno o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. Se ofrece la palabra. Si no hay palabras pedidas, lo ponemos en votación. Presidente, una sola pregunta. En este caso, ¿se sustituiría también la palabra cualquiera por semejante para guardar concordancia con lo que se acaba de De aprobar? todas maneras, muy bien, Ignacio, su observación. Si el criterio es otro bien semejante, cualquiera por otro bien semejante, que se mantenga la misma corrección o el mismo concepto. ¿En votación, señor presidente? Sí, El señor presidente entonces somete a votación el numeral tercero con la modificación que se ha señalado. Senadora señora Ebensperger. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Huenchumilla. A favor. Presidente. abstención. Resultado de la votación, presidente, 4 por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado el numeral 3. Señor presidente, corresponde a continuación ocuparse el numeral 4. Numeral 4 tiene 2 literales. Dice lo siguiente: modifícase el artículo 476 como se señala. Literal I. Intercálase en el numeral primero entre edificio y destinado la expresión o lugar. Literal 2. Sustitúyese el numeral segundo por el siguiente. Segundo, al que dentro de poblado incendiarie cualquier edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte o instalación cualquiera que no estuviere destinado ordinariamente a la habitación, cuando no hubiere personas en su interior o el culpable no las haya podido prever. Perfecto. Se ofrece la palabra. Hay que cambiar cualquiera también por semejante. Correcto. Seguimos con la corrección. Exacto. Si no hay palabras pedidas, pongámoslo en votación con la corrección de cambiar el concepto otro bien cualquiera con semejante. Sí, señor presidente. Señor presidente, somete a votación entonces el numeral 4 con la modificación que se ha reseñado. Senadora señora Ebensperger. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Huenchumilla. A favor. Presidente. Abstención. Resultado de la votación, presidente, 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobada el numeral 4. Continuamos. Ya hemos terminado el proyecto, presidente, no hay más numerales. No, pero repasar si tuviéramos alguna observación, porque el subsecretario hacía una referencia a propósito de la discusión del senador Araya, que quedaba incluido en este en el número 3 y 4 las observaciones especialmente para esta amplia enumeración. Yo quiero
abrir la discusión con ese punto para que no quede duda sobre esa situación. Creo que es un debate legítimo y le haría la pregunta tanto al subsecretario como al senador Araya si eso se da por zanjado en esos términos. Yo he hecho mis observaciones, por eso he manifestado mi abstención en las normas, pero creo que es importante en quienes han sostenido la posición de que quede coherentemente planteado. El cambio del concepto de otro bien cualquiera por semejante me parece que es un avance desde el punto de vista de precisión, pero me quedaba la incertidumbre. Por eso creo que queda absolutamente despejada por quienes han levantado esta duda. Senador Araya y subsecretario, le ofrezco la palabra. No está el subsecretario, parece, no lo veo ahí. Está el ministro, sí, parece. El ministro, o quien usted disponga, ministro, de su equipo legislativo. Sí, Juan Ignacio Gómez va a referirse. Sí, presidente, por su intermedio de la comisión, yo entiendo, presidente, que con las precisiones que se fueron haciendo artículo por artículo, los aspectos que planteó el subsecretario debían quedar, o sea, que planteó el señor Araya debían quedar completamente resueltos, de manera que no deberíamos tener inconvenientes con eso y sobre todo dejando estas prevenciones para la historia de la ley y para futuras referencias. Perfecto. Senador Araya. Presidente, yo creo que la discusión que tuvimos y para la historia de la ley quedó absolutamente clara, las precisiones que se hicieron. Sin perjuicio de ello, creo que sigue pendiente una regulación del delito de incendio respecto a las consecuencias que este tiene, fundamentalmente por lo que plantea el subsecretario, cuando el incendio, por ejemplo, se realiza en infraestructura crítica y eso causa un daño generalizado a la población. El incendio en una instalación eléctrica, sanitaria o telecomunicaciones. Porque hoy día, si ustedes miran el párrafo dedicado al delito de incendio, no castiga el incendio, salvo en el caso de que ocurra la muerte de una persona, respecto a la consecuencia o la gravedad que pueda tener para tercero el incendio. Entonces eso probablemente será motivo de discusión en el nuevo Código Penal, si es que alguna vez se logra enviar al Congreso. Perfecto, yo creo que es importante esa precisión. Daríamos entonces por despachado el proyecto y pasamos al segundo punto de la tabla. No veo ahí si está presente el ministro. Sí, ahí está el ministro del Interior. Ministro, nosotros hemos despachado este proyecto de acuerdo a la discusión inmediata que ha puesto el Ejecutivo. Somos respetuosos de las prerrogativas que se tienen para efectos de la discusión. A mí me gustaría una discusión más profunda en materias que afectan a este delito y a otro tipo de aspectos, y no es materia de esta discusión porque tenemos que pasar a otra discusión que especialmente, lo manifiesto esto como presidente de la comisión, no he hablado con los colegas, que no he escuchado de usted ningún pronunciamiento respecto de lo que ocurre con Carabineros. El último dictamen de Contraloría es de una profundidad, de una situación tremendamente devastadora, y siendo usted el ministro del Interior y Seguridad Pública, sería interesante poder escucharlo, pero creo no es materia de la discusión ahora, y simplemente quería plantearlo, y también por una deferencia a los colegas que estábamos convocados para la discusión de este proyecto en particular. Creo que es importante. Estas discusiones muchas veces se dan en la Comisión de Seguridad Pública, pero no puedo menos que señalarlo. No vamos a tener no tenemos los avances necesarios, no obstante perfeccionar, precisar, modificar legislación, si es que nosotros no tenemos instituciones, y digo instituciones en el amplio sentido de la palabra, que puedan realizar bien sus funciones. Y a veces caemos en el tecnicismo, que creemos que a través de las leyes, de subir las penas o de modificar los tipos penales, se van a modificar ciertas conductas. Yo no quiero sorprenderlo con esto, ministro, porque en esta comisión somos respetuosos, estábamos convocados a este proyecto, y me gustaría que en algún momento pudiéramos dar ese debate. A partir de la próxima semana o siguiente, el presidente de la Comisión de Constitución va a ser seguramente el senador Araya, y creo que también es importante
dar un debate ahí, ministro. Es importante esto por el bien de la sociedad. Todos queremos calma, paz, tranquilidad, que se persigan los delitos, que se sancione a quienes cometen delitos, pero también creemos que tiene que funcionar una institución especialmente que depende de usted o se vincula directamente con usted como Carabineros de Chile. Señor ministro. Sí, presidente. Bueno, lo primero, agradecer el despacho de este proyecto. Por supuesto, se valora también la discusión. Hemos tomado nota de algunas consideraciones que han surgido en el debate, pero quiero también destacar, ¿cierto?, la celeridad con la cual se llevó a cabo y la disposición transversal, así que eso, por supuesto, se agradece. Tuve que retirarme algunos minutos de la sala porque justamente hubo un incidente. Un carabinero recibió un disparo en la zona, en la región de la Araucanía, bueno, más precisamente, ¿cierto?, en la zona de Lautaro, así que fue motivo de preocupación, me tuve que parar por eso. Pero comparto con ustedes, ¿cierto?, que los orígenes de la violencia son multicausales, por supuesto que lo son. Y este proyecto, si bien es cierto, tal como lo dije, moderniza, ¿cierto?, o actualiza la legislación, no es la solución definitiva. Acá tenemos que buscar una agenda legislativa, tal como lo ha dicho el presidente, que es una de los tres ejes de la agenda legislativa, y por eso agradezco la celeridad y la discusión, pero hay también otra agenda que es operativa y otra que es muy importante, los acuerdos políticos. Por lo tanto, comparto de que hay que tener la mirada integral en el origen, en las causas, pero también en las soluciones, y buscar también ejes, a lo mejor, que todavía no se han explorado, quisiéramos, no solamente en el sur, sino que también en distintas comunas de Chile, porque también estamos hablando de lo que ha ocurrido también con la externalidad de la delincuencia, los portonazos, muertes de niños, muertes de personas, y tanta gente que sufre el dolor justamente de las externalidades, por ejemplo, el uso de armas. Por eso nosotros hemos puesto también arriba de la mesa la importancia de avanzar en la agenda de seguridad. Con respecto a lo que usted señala, presidente, no voy a rehuir, por supuesto, su pregunta, pero también usted comprenderá que en esta etapa del procedimiento no puede corresponder, ¿cierto?, que me pronuncie con respecto a el sumario, ¿cierto?, documento, ¿cierto?, que emitió Contraloría. Ayer durante la tarde-noche conocí algunos detalles, pero hay que obviamente esperar que quien debe responder por ahora, ¿cierto?, que finalmente el general director de Carabineros lo haga con el tiempo y forma necesario para poder dar cuenta de aquel procedimiento. Ahora, efectivamente, nosotros, tal como lo hemos dicho en muchas otras oportunidades, presidente, hemos ido actualizando justamente a partir del estallido social distintos procedimientos, distintos protocolos. Hemos dado cuenta de aquello públicamente, se han hecho cambios importantes y vamos a seguir haciéndolo porque, por supuesto, para nosotros es muy importante la reforma, que la reforma sea, y la reforma tiene una pata obviamente legislativa, pero también otra pata administrativa, por así decirlo, y también la vinculación con la ciudadanía es clave. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que Carabineros, una institución tan importante como usted lo ha señalado, tenga, por supuesto, el rol que se merece, justamente con mira a lo que viene, que es justamente la discusión también de el Chile en los próximos 40-50 años. La modernización del Estado en su conjunto, y Carabineros, la policía en particular, es muy importante en ese contexto y en esa discusión, y estamos disponibles, presidente, para aquello. Vale, gracias. Pancho Huenchumilla. Sí, presidente, en el mismo tono con que usted lo ha planteado y con el respeto a los colegas, porque sabemos que estamos con un proyecto específico, pero aprovechando que estamos en una conversación con el señor ministro, yo le quería plantear que sobre este proyecto se produjo meses anteriores una discusión en el sentido de cuál era la voluntad de algunos legisladores respecto a este punto, y usted ve que si hacemos las cosas bien y dialogamos como corresponde, las cosas avanzan. Tuvimos un impasse con el proyecto del robo de la madera, que se ha dado mucho cuento a eso. Entonces, sabe, ministro, lo que pasa es que cuando suceden cosas, entonces uno se pone reticente. Porque ese proyecto no fue bien discutido en su momento,
resulta que ahora esta semana salió a la luz una denuncia de un ex capitán de carabineros, el señor Toledo, en la zona de Cañete, donde él denuncia que a él se le robó la madera por los carabineros, y lo dijo en un canal de televisión. Pero además, un cabo de carabineros que en su momento se presentó a la prensa como que había sido baleado por encapuchado, ese propio cabo apareció en el canal de televisión diciendo, mire, no fui baleado por encapuchado, fui baleado por mis propios compañeros, por carabineros. Entonces hicieron una serie de acusaciones diciendo que ese robo de madera lo habían hecho carabineros y que el carabinero supuestamente baleado por encapuchado lo había sido hecho por los propios carabineros. Entonces, claro, cuando hay esos hechos, uno dice, bueno, ¿cómo legislamos si no tenemos credibilidad? Ahí este cuento. Entonces, a propósito de este proyecto, yo le digo, ministro, es muy importante que clarifiquemos eso, si es que en ese otro proyecto usted quiere, digamos, avanzar. Porque ¿cómo le vamos a dar más facultades de inteligencia a quién? A los propios carabineros que ahora están, digamos, denunciados. Entonces eso hay que clarificarlo, el alto mando tiene que clarificarlo, el ministerio tiene que clarificarlo, con el objeto de que posibilite de que aquí tengamos una discusión transparente, sin cartas bajo la mesa, sino que por el bien de lo que queremos, que es buscar la paz social en definitiva, pero en base a la verdad, no en base a montaje. Entonces eso es importante que se despeje, señor ministro. Gracias. Gracias, Francisco. Viendo que está en la antesala nuestro otro secretario, Rodrigo Pineda, para el próximo proyecto. Ministro, usted ha visto el tono de esta discusión, tenemos nuestras opiniones, nosotros queremos, uno legisla con una visión de país, aquí no hay descalificaciones, tenemos distintas opiniones, creo que ha habido valoración de nuestras secretarías, de los equipos de abogados, de entender cuando yo creo las cosas se hacen bien, se hacen con una mirada, se puede avanzar. Yo valoro mucho las palabras de Francisco Guanchumilla y de los senadores y senadoras que han estado presentes, y también creo, me permito proponer, colegas, no lo habíamos hablado tampoco, pero con la nueva administración de Pedro Araya, espero en la presidencia también se pueda dar una discusión en conjunto, Norma. A mí no me gusta cuando vamos picoteando una norma por aquí, por allá, y lo usamos, como digo, como armas arrojadizas para ver quién tiene razón. Yo creo que este país lo hacemos entre todos y tenemos una visión en conjunto, podemos hacerlo. Yo quiero agradecer, ministro Delgado, a su equipo, subsecretario, este trabajo, al ministro Osa, que es quien ha puesto las urgencias de estas normas, y hemos cumplido en despacharlo con lo que cada uno ha manifestado. Gracias, ministro, y pasamos al próximo proyecto. Ministro, para cerrar. Solo muy breve, agradezco la franqueza con la cual se refiere, ¿cierto?, el senador Guanchumilla, y agradezco también la posibilidad de siempre abrir el diálogo, y cuente conmigo para eso. Senador Guanchumilla, no tengo ningún problema en que nos juntemos, ¿cierto?, lo voy a llamar después para poder coordinar alguna reunión, y también destacar que no lo hice, me parece muy prudente, porque durante la mañana, muy temprano, me junté, por ejemplo, con el senador Insulza para evaluar lo que fue la bicameral, la comisión bicameral que funcionó gran parte del verano, ustedes sabrán, que justamente tiene como objetivo conversar ahí los temas y las prioridades en materia de seguridad. Y la evaluación de lo que fue este verano ha sido una evaluación muy positiva, y hoy día nos sentamos a ver un poco las prioridades para mañana y para lo que viene durante marzo, y la idea es entrar en materia y entrar, ¿cierto?, en profundidad en varios proyectos, dándole prioridades transversales a lo que se requiere. Ahí hay una muestra concreta de diálogo, ¿cierto?, porque ustedes saben que en esa comisión bicameral está representada no solamente, ¿cierto?, la Cámara, sino también, finalmente, la gran transversalidad de partidos políticos, y todos empujando lo que finalmente es bueno para la gente, que la gente necesita, merece sentirse más segura en distintas regiones, distintas macrozonas de Chile, pero todos con sus particularidades, por cierto. La macrozona sur tiene una particularidad muy evidente, y tenemos que trabajarla de manera también consensuada y con el diálogo, y cuenten conmigo especialmente para aquello, estimado presidente, y por su intermedio a los senadores y senadoras presentes. Gracias. Gracias, ministro.